Y en CNN Washington está Roberto Izurieta, escritor y avesado analista político, ex asesor de varios presidentes y director del proyecto América Latina de la Universidad George Washington. Es además analista de CNN en español. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Muy buenas noches, Camilo, gracias por la invitación. Roberto, voy a comenzar contigo, si te parece bien, Marco. El discurso del presidente, lo que ha trascendido es que el tema va a ser la seguridad fronteriza. Alguna gente ya está diciendo que es una cortina de humo porque la crisis por el cierre parcial del gobierno está subiendo ya la temperatura. ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. El tema de tu programa es el populismo. Hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda. Y yo creo que el ser popular o el pretender ser popular en política es un objetivo totalmente válido. Y el tener una buena comunicación y una buena retórica también creo que es un activo. Lo que creo que está pasando en este momento es, como bien tú dices, que el presidente se ha aferrado a una bandera de lucha que claramente le es popular en su base electoral, no estoy diciendo en toda la población norteamericana, y claramente él ha tomado la decisión de mantener contenta a esa base popular. La pregunta es ¿por qué? Y ahí podríamos especular porque no descartaría que él esté preocupado de cosas aún mayores y por lo tanto esto no solo sea una distracción, sino crear un cuerpo, un escudo de protección para cualquier cosa que pueda pasar. Entonces estamos en una situación muy inusual porque generalmente los gobernantes, una vez que están en el ejercicio de su poder, tienen que buscar consensos mínimos para que el gobierno funcione, pero si es que el objetivo político no es eso tanto cuanto mantener tu base electoral, entonces ahí tenemos ya 17 días casi de cierre de gobierno parcial. Marco Izurieta dice que este capricho del presidente o este empecinamiento del presidente tiene que ver con granjearse el afecto de la gente que le apoya en su base más radical, digamos. Es importante interpretar esto en un contexto histórico. El populismo moderno ya empieza en los años 90, después del fin de la Guerra Fría. Lo vemos por la primera vez en Italia, con Berlusconi. Personas que saben usar bien los medios de televisión, medios sociales. ¿Y se asemejaba a Trump con esas perretas, con esas...? Hay Erdogan en Turquía, Chávez en Venezuela, Putin en Rusia, hay varios. Hoy en día tenemos Trump, un populista se puede decir, y él está orgulloso de ser populista, pero uno tiene que decir por qué viene el populismo. Tiene fuentes históricas. Muchas veces el populismo viene cuando hay una reacción política digamos, a los políticos centristas de centro-derecha, centro-izquierda, cuando un pueblo se siente desconectado y un segmento de la población no se siente representado, principalmente en una democracia. Entonces empiezan, el tema de inmigración lleva años y años, y los políticos en Washington han tratado de hacer algo, pero no hay resolución a esto. Entonces sigue más el problema años y años y llegamos a lo que tenemos hoy en día. Es importante cuando uno mira a Trump o está tomando en cuenta lo que está haciendo con Trump, uno tiene que decir de dónde viene esto. Esto lleva varios años. Si uno lo puede ver en un contexto más histórico, puede entender más lo que está pasando hoy en día. Pero esa sería la explicación por las causas, Marco, con todo respeto. El país está semi-paralizado. Sí. Los baños públicos en las instalaciones públicas son un asco. Son baños que ni en los países más paupérrimos del planeta usted encontraría probablemente. Hay más de 800.000 funcionarios públicos que no están cobrando, incluso que no han cobrado desde Navidad. Por Dios, alguien tiene que ceder. ¿El presidente va a ceder? Difícil. Los demócratas, pienso, tienen que conceder un poquito. Él va a conceder. Lo que concede él lo va a declarar como victoria. Claro. Sí, eso siempre ha hecho, siempre. Nunca admite... Ese es su mérito, ¿eh? Sí. Eso es parte de su juego político, es parte de lo que la gente, su base político, le sirve mucho, le anima su base político eso. Entonces sí, es una persona, tiene la retórica, sí, la retórica fuerte, una retórica agresiva, pero al final es más un político pragmático y él está esperando que le conceden más
Y si él se siente que para este momento ha ganado bastante para decir a su base político, hemos ganado. Eso es importante. Cada uno tiene que conceder un poquito. Piensa al final, esto tal vez siga un poquito de tiempo más, pero lleva un cierto punto, cuando cada parte concede pero una parte de clara victoria. Claro, es un toma y daca, un toma y daca. Roberto, en el mundillo de la política, que tú recuerdes, en esa ciudad llena de conspiradores que es Washington, digamos, en los últimos 50, 40 años, ¿ha habido un presidente que le preste más atención que Donald Trump a las encuestas, a los gestos, a los alientos de su base electoral, a lo que dicen las televisiones? Yo pienso que todo presidente quiere ser popular. Casi todo presidente... Pero eso es imposible. Yo creo que el problema de fondo, yo creo que el problema de fondo, uno de los problemas más importantes del populismo, es que tú podrías ganar siendo populista y quizás puedes gobernar algunos pocos meses siendo populista, pero en la medida que la economía no funcione y no dé resultados, la sobrevivencia de ese populismo es mínima. El populismo del socialismo del siglo XXI duró más de 10 años, porque eso es lo que duró la bonanza económica de los precios de los commodities, del petróleo, de la soja, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una economía está boyante, es mucho más fácil que un populista sobreviva con una retórica, perdón la redundancia, populista, sin dar respuestas concretas. O sea, la economía más que bien, a pesar de todos estos cambios de posiciones y todas estas variables que lanza el presidente constantemente, como la guerra comercial, etcétera, etcétera, la economía mal que bien ha funcionado. Entonces eso ha extendido este nivel en el cual este tipo de retórica pueda, digámoslo así, prevalecer. Marco, ¿qué estará tapando el presidente? Roberto ha dejado caer así como de guille que tal vez esto sea una cortina de humo, la guerrita comercial con China, porque además un lunes dice una cosa, el martes dice otra. A lo mejor la investigación del fiscal Mueller, él se siente acosado por eso. ¿Cómo lo ves tú? Tiene varios papeles, no solamente... Frentes abiertos. Sí, de política interna y política exterior. Y los problemas de política exterior son graves. Estamos hablando de China. La relación entre Estados Unidos y China es algo que impacta no el mundo económicamente, pero también militarmente, diplomáticamente, es un papel muy importante. ¿Cómo se está jugando eso? Ya un debate hay sobre eso, pero es un tema muy serio. El tema de Europa y de Rusia y del Medio Oriente también. Con Siria y los aliados. Sí, son papeles muy serios. Pero fíjate que todos esos frentes los ha abierto el propio Trump. A cierto nivel. De Rusia ya existía con el tema de Putin antes que él llegó. Los problemas Ucrania, Medio Oriente, Siria. Pero dependiendo de la posición que él asumiera, podía ser un problemazo o un problema. Y yo siento que lo ha complicado más. En cierto respeto, en el Medio Oriente, por ejemplo, la declaración del retiro de Siria de fuerzas estadounidenses, sí, eso, en mi opinión, se equivocó con eso, pero es un problema más amplio que solamente Trump. Con el tema, por ejemplo, con Europa, el populismo, estamos hablando del populismo. Populismo sí, ha animado Trump el populista europeo, pero el populismo europeo existía ya casi años con crisis, empezando en 2008, 2009, en Grecia, Italia, Francia. Fue un descalabro total. Eso digo, son problemas que el debate sí ha complicado esos temas, sí, pero y también la situación con Oriente Medio, la guerra en Siria, él llegó y son problemas que existían. El debate sí, él digamos, en un cierto sentido ha complicado más, pero problemas que van a seguir después de él. Y también si miramos otros países, en Latinoamérica, el problema de Venezuela ya existía, empezando más de 20 años. Jair Bolsonaro, otro populista en Brasil. Jair Bolsonaro no se creó porque hubo una reacción al sistema. Estamos hablando de políticos antisistema, pero es cuando el sistema falla a cierta gente en la sociedad. Es cuando aparecen estos señores. Hay la reacción. Roberto y Marco, muchísimas gracias. Ojalá que la próxima vez podamos hablar de cuando se destrabó
el problema del gobierno y que los funcionarios pudieron cobrar y la gente pudo ir a los grandes museos de Washington o entrar a los baños públicos sin... Ojalá que sea pronto, sin temor a infectarse de qué sé yo qué.